yo no sabía que mi padrastro tenía un espíritu que luego me iba a hacer daño a mí. Que las tinieblas te atacan antes que tú recibas. El espíritu que estaba en él me odiaba. Que todo el plano espiritual es espíritu y todo el plano físico es materia invadida por los espíritus. Que sobre todo se llama el mundo astral porque es el mundo de los astros. Es el mundo que es gobernado por entidades que no son físicas, pero que manifiestan sus obras a través de lo físico. Esa entidad era la que no me quería en el hogar con mi mamá, en un hogar disfuncional, pero esa entidad no me quería y comenzó el ataque a través de mi padrastro. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión queremos pedirle a Dios que bendiga tu casa, tu familia, tu ministerio y todo aquello que Dios ha puesto en tus manos. En esta ocasión tengo el honor de tener acá un hombre de Dios, mi hermano Ramón Cabral, hombre de Dios. Dios le bendiga mucho. Dios te bendiga más. Amén, Antonio Hernández. Amén. Si tú supieras que la esposa mía es de apellido Hernández. Oh. Por eso es más familiar para mí tu apellido, porque imagínate, tengo a alguien que es Hernández que está al lado mío. Sí. Entonces, para mí es un honor. Le doy gracias al Padre. Siempre que voy a cualquier escenario, sé que yo no lo preparé, sino que fue preparado para mí de antemano. Sí. Por eso yo le agradezco al que me lo preparó, que es al mismo que le preparó el escenario a David, para que el gigante viera la victoria de David ahí y David viera la victoria sobre su gigante. Dios mío. De verdad, gracias, pastor, por el honor y por sacar de su tiempo. Todavía en realidad no estoy pastoreando, Antonio. Todavía no. Pero lo que pasa es que todo el que tiene visión, y me parece que tú eres uno de ellos, ven el sello. Dios mío. Y el sello te identifica antes de que tú ejerzas lo que tienes que hacer. Santo Dios. Wow. Así que usted que está ahí, prepárese, porque yo sé que esto va a estar muy poderoso. Acomódese, comparta el contenido, porque esto se va a descontrolar. Ramón, rápidamente quiero preguntarle, ¿de dónde viene Ramón? Bueno, yo soy oriundo de San Cristóbal, una parte de San Cristóbal que se llama Cambita Garavito. Sí. Y más allá de Cambita Garavito, hay un pueblito pequeño que le dicen El Cacao. Yo nada más sé que soy oriundo de ahí porque mi mamá me lo dijo, pero al Cacao fui yo siendo ya un jovencito. O sea que me sacaron de meses de ese lugar y me llevaron a la ciudad de Vallaguana, a la provincia, sí, al municipio de Vallaguana, que es un municipio de Monteplata. Sí. Sí, que es la provincia. Y allí fue parte de mi crecimiento, ¿verdad? Fue en Vallaguana. Luego vine a Santo Domingo cuando tenía aproximadamente unos 8 o 9 años. Y a partir de ahí entonces estuve en la ciudad de Guaricano. Pero en ese transcurso de la niñez, ¿cómo es el desarrollo y la crianza de Ramón? Bueno, fíjate que siempre he dicho que cada vez que un niño se encuentra en el propósito divino y el propósito divino está calado y está dentro de ese niño, su nacimiento no es normal, su crecimiento tampoco. El crecimiento de Ramón Cabral a nivel de mi niñez fue un tanto difícil, porque yo desde niño fui observado por la serpiente para hacerme daño y había una planificación maligna en mi contra. Gracias le doy a mi Señor que el decreto que había en mi contra fue anulado, pero estuve en ese tiempo como niño, te puedo decir que tuve una niñez muy difícil. Ramón, cuando usted habla de que fue observado por la serpiente, específicamente, ¿a qué se refiere? Bueno, cada persona cuando nace es influenciado por el mundo elemental y el mundo elemental a su vez también conlleva el mundo astral. Hay 4 tipos de mundos y hay un mundo que tiene que ver con ese mundo astral, que es cuando tú naces, te asignan una entidad espiritual. Esa entidad espiritual se le da un nombre, al igual como a ti se te da un nombre. Entonces, por ejemplo, Antonio Hernández, la
lo que hay para hacerle daño a él durante la trayectoria de su vida, ese espíritu, esa entidad, siempre va a estar pendiente de ti porque fue asignado a que te haga daño en todo lo que tú quieres desarrollar, en tu vida, en tu crecimiento. Por eso es que hay niños que son afectados desde el vientre, porque la parte astral le afecta desde el vientre, porque ve qué propósito y qué proyectos tiene el padre con ese niño. Es como el caso de Moisés y el caso de Abraham, y es el caso también de Jesús, Yeshua HaMashiach. ¿Qué fue lo que se lanzó contra ellos? Se lanzó espíritus de muerte para destruirlo y matarlos desde que tenían alrededor de 2 años abajo. ¿Por qué? Porque el diablo intenta matarte cuando tú eres niño para que no crezcas y llegues adulto. Porque él sabe que en la niñez te pudo matar, y si te mató, pues entonces tú no eres una amenaza. Pero si te deja crecer, tú eres una amenaza ya como adulto para él. Entonces, la serpiente, cuyo significado tiene que ver con el Satán, con Hasatán, cuyo significado tiene que ver con la serpiente antigua, es la que prácticamente le asigna entidades de maldad a los seres humanos, a cada ser humano que nace, para que pueda ese ser humano no desarrollar los talentos, la gracia, la bendición, porque todo lo que cuando tú llegas acá, tú lo traes todo en ti y tratan de ver cómo tú no desarrollas lo que tienes dentro. Wow. Entonces, wow, eso está poderoso, porque al igual que usted, muchas personas viven una niñez traumada y se preguntan por qué a mí. Entonces, usted dijo que también su crianza fue muy, muy difícil. Bastante difícil, porque oye, ¿qué pasa? Estoy en la casa de mi madre cuando tenía aproximadamente unos 4 años. Yo tengo memoria desde que tenía 2 años y medio aproximadamente. Wow. Hay personas que dicen que no es posible, pero científicamente se ha demostrado que a partir de los 2 años hay seres humanos que tenemos ya memoria. Y yo tengo memoria de 2 años y medio más o menos. A Dios sea la gloria por eso. Cuando tenía unos 4 a 5 años, mi madre tuvo un percance con mi papá y se dividieron, tú sabes, cada uno se fue para su lado. Mi mamá se casó con un hombre que era incluso más joven que ella, un hombre que en ese tiempo yo lo miraba como niño y yo sentía que en él había como una energía rara. Cuando él pasaba por el frente de casa, y que tenía que pasar obligatoriamente por el frente de mi casa, Sí. como yo veía que era mi mamá, yo quería correr detrás de mi mamá y corría, pero él era el que siempre me atrapaba, me devolvía. Yo no sabía que mi padrastro tenía un espíritu que luego me iba a hacer daño a mí. Escucha esto, porque mucha gente no sabe que las tinieblas te atacan antes que tú recibas. Si no fuese así, ¿por qué a veces cuando tú vas para un servicio que va a ser poderoso, tú sientes una guerra primero? Es porque ya ellos vieron el servicio, te vieron a ti gozándote y pueden impedir o tratan de impedir que tú disfrutes de ese servicio porque ellos pueden ver las cosas del futuro, por lo menos hasta 40 años, que es una generación. Entonces mi padrastro, caí en manos de mi padrastro cuando tenía unos 7, 8 años y el espíritu que estaba en él me odiaba, porque déjame decirte que lo psicosomático no se prepara de la noche a la mañana. Lo psicosomático tiene que ver con esas emociones negativas que tienen esos niños, esa depresión, esos tormentos, esas vicisitudes, esas luchas, esos deseos incluso de matarse, de quitarse la vida. Yo he orado por niños que han deseado quitarse la vida con espíritu de suicidio dentro de ellos, porque la mayoría de la gente tiene que entender que todo el plano espiritual es espíritu y todo el plano físico es materia invadida por los espíritus. O sea, la materia física, la materia que es lo físico, está siendo invadido hace cientos y miles y millones de años por todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, que sobre todo se llama el mundo astral, porque es el mundo de los astros, es el mundo que es gobernado por entidades que no son físicas, pero que manifiestan sus obras a través de lo físico. Mi padrastro comenzó a maltratarme, comenzaba a decirme tantas cosas. Desde que yo llegué a la casa, que mi mamá me recibió, mi mamá habló con él y yo recuerdo que estando yo como de 7, 8 años, escuché que mi padrastro comenzó a decirle que no.
que no, que yo no tenía que estar ahí, que a qué venía este muchacho, que él no había tenido hijos con ella, nunca tuvieron hijos, que yo no era bienvenido a la casa. Yo como niño escuché eso y lo recuerdo ahora, porque yo no lo había recordado. Tenía años que no recordaba eso, pero ahora hablando contigo me conecto con ese instante donde yo estaba detrás de una pared y ellos estaban hablando en la habitación y él le decía que yo no era bienvenido, que él no me quería, que no quería estar conmigo ahí, que no quería que yo estuviera en esa casa. ¿Y tú sabes qué pasó, Antonio? Esa entidad era la que no me quería en el hogar con mi mamá, en un hogar disfuncional, pero esa entidad no me quería y comenzó el ataque a través de mi padrastro. ¿Qué tanto te afectó escuchar estas palabras? Eso en el momento me afectó. Con el paso del tiempo, Dios me ayudó a que yo pudiera pues nuevamente reforzarme y fortalecer esa área. Pero al principio yo vivía frustrado hasta los 15, 16 años. Cuando fue que conocí al Señor, cuando Él se me reveló. 17 años. ¿Qué pasa? Mi padrastro me golpeaba de una forma inhumana. Él agarraba látigos, pero no látigos comunes, sino de estos alambres. Sí. Lo doblaba en dos. Alambre de codetel, le dicen. Sí, le decíamos alambre de codetel, sí, que son de teléfono. Agarraba y me daba, lo doblaba en dos, en tres y hasta en cuatro así. Dios. Y me daba, y me laceraba la piel. Me laceraba a tal nivel que yo me remordía como cuando tú golpeas un animal que tú ves que el dolor, pero siendo yo un niño. Y a veces yo quería zapatearme, como decimos nosotros. O sea, zafármele de la mano, pero era un hombre que tenía 6'2" de estatura. Imagínate, yo ni siquiera ahora, en este tiempo, que apenas tengo 5'6". Él tenía 6'2" de estatura, era un hombre que yo le daba como por ahí, y en ese entonces le daba como por acá. Y él, cuando me tomaba por el brazo, me sujetaba, por más que yo luchaba, él me daba hasta que la misericordia de Dios me amparaba. Porque entonces mi madre también le tenía un poco de miedo, debido a que hay madres que están soportando que a sus hijos los golpeen, los maltraten, por temor, por miedo a ese hombre. Ya en este tiempo yo entiendo que las mujeres no deben ser así. Pero en ese entonces mi mamá no sabía para dónde salir, dependo de un hombre, no soy una profesional, mi mamá ama de casa. Se sentía así como, wow, acorralada. Ella permitía que me golpearan. A veces yo le decía a mi mamá cuando estábamos a solas, siendo un niño, ¿por qué tú permites que mi padrastro me golpee de esa manera? ¿Por qué tú no te metes en el medio? A veces ella se metía, pero él la empujaba y le decía que se echara a un lado. Tú sabes, la amenazaba solamente con su mirada y su voz. Hasta que él infringía golpes en mí, que yo me remordía. Al rato cuando llegaba, tenían que ponerme agua de sal. Tú sabes que el agua de sal para los golpes, el limón. La cosa fue muy frustrante. Durante unos 12 años yo estuve con él frustrado, básicamente o prácticamente así como, wow, qué miedo lo tengo a este señor. Cuando ese hombre hablaba, que parecía, su voz era bien ronca, cuando él hablaba yo me sentía impactado por su voz, porque la entidad que estaba en él lo utilizaba en mi contra y me decía, tú vas a ser un delincuente, tú vas a ser un tigre. Tú sabes que aquí se usa la palabra tigre. Sí. Tú vas a ser un tecato, un machetero, tú vas a ser un presidiario, tú vas a ser un ladrón. Y me decía, mírate los ojos. Regularmente yo desde niño he tenido como alergias en los ojos. Los ojos míos se ven rojos con facilidad. Aunque yo esté bien, normal, bien. Mis ojos, cualquier emoción que tengo, positiva o negativa, me lo pone rojo. Y él cuando me veía así me decía, mírate los ojos, tú vas a salir un delincuente. Tú no ves que tú siempre tienes los ojos rojos como un drogadicto. Yo siendo un niño me decía, tú no vas a servir, pero hay algo que yo quiero despertar en la vida de la gente que nos está mirando. El diablo te dice palabras, amenaza a tus hijos. El diablo te dijo cosas, pero tú no tienes que creerlas. Créele a Dios, aleluya, que fue Dios quien te llamó, fue Dios quien te escogió. Satanás usa esos medios a través de un hombre, a través de una mujer, una madrastra, una madre, un papá, una mamá, y lo usa en tu contra. Pero te tengo una noticia, el Dios del cielo te manda a decir hoy que todo lo que Él dice es verdad, lo que el diablo dice es mentira. Siento a papá. Hay una presencia. Siento su presencia. ¿Qué te afectó más?
los golpes que él te daba o las palabras negativas que él decía? Yo creo que había una combinación de ambas, porque los golpes me afectaban, pero es interesante tu pregunta, porque los golpes me afectaban solamente por un día que a veces me acostaba adolorido, con esas heridas, adolorido como si fuera un esclavo. Pero las palabras me afectaron porque tardaron en mí para curarse un par de años, hasta que me convertí. Porque yo odiaba a mi padrastro. Yo no quería saber de él. El día que mi padrastro me botó de la casa, que gracias le doy a mi Señor, que el diablo pensó una cosa pero le salió otra, me botó de la casa. Ese día yo fui uno de los jovencitos, de los adolescentes más felices. Porque yo dije, wow, por fin me voy a liberar. Por fin soy libre. Y tenía miedo de llegar a la casa a buscar la ropita que me quedaba. Y él, cuando me vio llegar a la casa, yo así con ese miedo, él me dijo, entra. Y yo entré con temor. Y él me dijo, si te vas, sabes que no va a volver acá. Wow. Y yo le dije, pero usted me votó, fue usted que me votó. No, pero si tú quieres, quédate. Porque él estaba solo y enfermo. A mi padrastro le echaron una brujería. El mundo de la brujería es real. La brujería, la hechicería, la santería, el vudú, la magia, el encantamiento, las adivinaciones, la necromancia, todas esas energías negativas y oscuras existen. A él un hombre le lanzó brujería o hechicería, porque lo de él no era brujería. La brujería se basa más en té, en brebajes, en cosas más sencillas. Pero la hechicería y el satanismo y el vudú son más fuertes. Entonces, a él le lanzaron fue una hechicería, ¿verdad? Un espíritu que lo enfermó. Enfermó sus piernas desde la rodilla hacia abajo. Y mi padrastro tenía las piernas totalmente laceradas y luego se le hicieron unos moratones. Y esos moratones se convirtieron en unas bolas, en una masa. Y esas masas en la misma piel comenzaron a abrirse como un cáncer. Mi padrastro tenía en ese entonces un cáncer en las piernas. Y eso se le hicieron grandes heridas, rojizas, rojas. Y él me mandaba a buscar sulfatiazol, pastillas para él tomar, para el dolor. Casi no podía dormir porque tenía un cáncer. Pero no quería ir al médico porque el médico le decía, usted no tiene un asunto médico. Usted tiene algo que nosotros no entendemos. Porque, por ejemplo, le hacían analítica. Tú sabes que los demonios no salen en rayos X, no salen en un MRI, no salen en una tomografía. Los espíritus no salen en eso. A mi padrastro le hacían todas estas cosas y mi padrastro salía como con algo natural. Pero ellos decían, pero ¿qué hongo es que tienes? ¿Qué bacterias que tú tienes? No la encontramos. No hay sanidad para ti en cuanto a la medicina. Pero luego él le dijo a mi mamá que fue un hombre que le lanzó una hechicería. O sea, y murió así mi padrastro. Murió así, envuelto en esa entidad. Wow. Estás en la calle. ¿Cómo empiezas entonces a manejarte ya lejos de la casa, en la calle? ¿Qué tanto influyó, como decimos los dominicanos, la juntiña? Ok. Bueno, ya estaba en la calle. Tú sabes que los muchachos, los niños que están pasando por esa situación, en esa etapa, lo que tratan de buscar es un refugio. Sí. Y el refugio muchas veces lo encuentra con otros amiguitos. Entonces, hay un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y el que se junta con cojo, al año cojea. A veces se coge al mes. Porque se aprende rápido. Hay gente que aprende muy rápido a cojear. Y yo empecé a juntarme con grupos, no con uno, sino con grupitos, y empezamos a inventar cosas. Cómo preparar cuchillos, cómo pelear con machetes. Porque en mi pequeña juventud así, ¿verdad? De ese tiempo de los 90 y pico, 93, 95, 96, yo no era un delincuente y no existían mucho las armas de fuego. Eso se proliferó después, ¿verdad? Se proliferó después. Pero en ese entonces, lo que era el cuchillo, el machete, el sacatripa, toda esa cosa, los lenguamimes, todas esas cosas se usaban. Y nosotros estábamos entrenando para eso.
de tal manera que aquí me estaba yo haciendo con un vidrio, me estaba haciendo un tatuaje. No con una cosa, sino con un vidrio real. Y con los machetes y los cuchillos nosotros practicábamos. Nos tirábamos normal. No era de que agarrábamos, era como los chinos y esto que practican, no de que con palitos, ¿no? Que se ve en la película que practican con espada directamente. Entonces nosotros era con machete y con cuchillo. Un día yo le iba a dar a un amigo mío que lamentablemente lo mataron, que era un delincuente, y nosotros éramos parte de la juntiña. Y estábamos practicando, y en la práctica yo le tiré con el cuchillo, los cuchillos de mesa de ese largo, que no di con un cuchillo así, no, cuchillo de este lado. Empezamos a practicar y yo le lancé, cuando le lancé por el ojo, no sé si milésima se puede decir. Lo cierto es que él viró el ojo así y por eso no se lo vacié. No le di la puñalada, pero nosotros teníamos todo eso, teníamos planes de la calle. Pero íbamos subiendo con todas estas cosas, pero le doy gracias a Dios que había también un plan divino con nosotros. Íbamos a la disco, íbamos a los lugares, hacíamos lío, provocábamos situaciones, corríamos, yo corrí mucho de bandas que venían detrás de nosotros, me dieron muchos golpes, yo di golpes, o sea que el caso Sí. fue real. ¿A qué edad entonces empiezas a tener contacto con el mundo espiritual? Yo empecé a tener contacto con el mundo espiritual desde muy pequeño. Lo que pasa es que cuando a ti no se te ha revelado el mundo espiritual, tú no lo identificas. Por eso hay personas que no saben lo que es el mundo espiritual. Por eso hay personas que tú no le puedes hablar del mundo espiritual porque no conectan contigo. Hay gente que no conecta con Antonio Hernández ni con Ramón Cabral porque ellos dicen, yo no entiendo lo que esa gente dice. Esa gente está hablando bobería. Es que ellos no conectan porque no entienden y no les ha sido revelado ese mundo espiritual. A mí desde los 4 años me fue revelado el mundo espiritual. Empezó el Señor a tratar conmigo sobre el mundo espiritual. Yo no lo entendía, reitero. Pero llegó un momento que empecé a ver cosas, a ver imágenes. En la casa de mi mamá o en la casa de mi familia o donde yo me crié, la familia de mi padrastro eran tamboreros, tocadores de tambores en Cuba, Jamaica, Martinica, Puerto Rico. En Puerto Rico no se conoce tanto, pero sobre todo Cuba, Venezuela, Haití, República Dominicana, conocen mucho de estas cosas. Y empezábamos a tocar tambores. Se hacían las llamadas fiestas de palo, Sí. los llamados prillé, se hacían las fiestas de maní. Yo en ese entonces participaba en las fiestas de palo, que se hacían los 6 de enero, las fiestas de palo que se hacían en días de Corpus Christi, las fiestas de palo que se hacían para la Virgen de la Altagracia, 21 de enero, etcétera, etcétera. Participaba en ellas. Entonces me fui compenetrando más con esas cosas, de tal nivel, de tal manera que nosotros éramos devotos de todos esos llamados santos. Me encontré con una haitiana que me pidió que fuera su compadre, que bautizáramos los santos. Un centro de imágenes donde habían algunos 15, 20 imágenes o más. Y yo le dije que sí, que aceptaba. Yo me convertí en padrino de los llamados santos, que yo no entendía que eran demonios. Me convertí en el padrino de ellos. ¿Y sabe qué pasó? Llegó un momento que me daban los números, llegó un momento que me revelaban cosas, pero yo tampoco entendía, porque yo decía, eso tiene que ser Dios, eso tiene que ser la Virgen de la Altagracia, eso tiene que ser los santos. Pero yo entendía que los santos eran, tú sabes, eran entidades buenas, eran ángeles, eran cosas de Dios. Y entonces me tocó dormir en la cabecera de mi cama y a los pies con una entidad llamada Santa Marta. Sí. Y cuando yo dormía con esa entidad llamada Santa Marta, algo, Antonio, que yo he dicho y lo voy a repetir en tu canal es, y para las personas que nos observan, esa entidad, cuando yo veía su imagen, yo veía, esto es una locura lo que voy a decir para mucha gente, yo la miraba y sus ojos me miraban. Yo me movía y sus ojos se movían así. Ella fija, pero movía los ojos así. Es la imagen que tiene muchas medusas acá, muchas culebras. Sí. Por eso se le llama Santa Marta. Es un espíritu de agua y de tierra. Un espíritu de agua y de tierra. Se manifiesta en las dos esferas. Yo he hablado mucho de los espíritus de agua, de tierra, de fuego, de viento. Ella es un espíritu de agua y de tierra. Por eso se mueve tanto adentro de las aguas como afuera, porque tiene la forma de una culebra
de una serpiente. Se mueve en las aguas como espíritu de indio o como espíritu de las aguas o como espíritu ligado a Yemayá, pero también se mueve en tierra como espíritu ligado a estas entidades que aquí le llamamos Ogún, Balenyo, San Miguel, etcétera, etcétera. Se mueven estas áreas. Sí. Entonces, Ramón, ¿a qué edad entonces Ramón dice no puedo seguir viviendo en el mundo y responde al llamado de Dios para con él? Si tú supieras que Jesús dijo en un momento, nadie va al Padre sino por mí. Yo no fui al Señor porque yo lo propuse. Yo simplemente sentí el toque divino. La última fiesta que nosotros tuvimos, que fue mi mamá y yo, antes de mi mamá también convertirse, porque mi mamá hoy es una ancianita, pero aún tú la ves alabando todavía al Señor. Está enfermita ya tiene 90 años y pico, y está prácticamente, tú sabes, no se mueve mucho, pero aún ayer fui y la vi y estaba acostada, así delgadita, bien flaquita, y decía, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. O sea, mi mamá en ese entonces era devota de esas imágenes, esos llamados santos, y fuimos a la última fiesta. Y cuando veníamos de la fiesta, cuando íbamos, yo le platiqué a mi mamá algo, le dije, mamá, yo me voy a meter a los convertidos. Así era que se decía antes, me voy a meter a los convertidos. Y mi mamá me dijo, ¿cómo así? Nosotros somos católicos, apostólicos y romanos. Mi mamá nunca fue a Roma, ni fue a ningún lado, pero ella era apostólica y romana. Y nunca fue apóstol tampoco. Y yo le dije, sí, es que siento como que tengo que ir. Me dijo, pero es que sabe, ve. Me dejó así como, pero a ella no le gustaba, ella no quería. Pues te cuento, Antonio, que cuando llegué de allá, tuve la experiencia. Y esa experiencia fue la que me marcó. Esa experiencia fue cuando yo le dije al Señor, Señor, yo necesito, porque yo lo sentía. Y cuando me acosté, entonces de repente, o antes de estaba acostado en cama, miré hacia el techo. Y cuando miré hacia el techo, oí una voz que me preguntó, Ramón, ¿tú estás haciendo la voluntad de Dios? Y yo miré. Y yo pregunté, ¿y qué es la voluntad de Dios? Y después dije, Señor, hay demasiadas religiones. Permíteme encontrar una iglesia donde en verdad yo haga tu voluntad. Porque hay demasiadas religiones. ¿Y sabe qué pasó, Antonio? Me acosté y me dormí, me pusieron la palabra evangelio con letra de oro, con letra mayúscula. Por eso, aunque haya estudiado raíces, aunque haya estudiado cultura, aunque haya estudiado algunas cosas más que no quiero decir porque hay gente que se afecta con eso, todas esas cosas, amado, el evangelio del Mesías, oh gloria, el evangelio de Jesucristo no lo cambio por nada. El evangelio es la verdad. El evangelio es la verdad de Dios manifestada al hombre. Porque a mí se me reveló por el evangelio. Por eso, no importa quiénes me critiquen y digan, Ramón, pero tú estudiaste aquella cosa. ¿Cómo que tú estás? A mí hay gente que me ha dicho, varón, pero ¿por qué tú hablas lengua? Si tú sabes que lo que nosotros estudiamos, digo, suélteme, que los demonios caen cuando yo le hablo en lengua. Wow. Mira, siento una presencia de Dios contigo ahí. Un mover angelical aquí fuerte en esta cabina. Hermano, mira, y cuando desperté con la palabra evangelio, de una vez le dije a una de mis hermanas, que hoy también es una sierva de Dios. Le dije, Mercedes, me voy a convertir. Voy a convertirme a Cristo. Mi hermana, aleluya, siento a Dios fuerte acá. Mi hermana me dijo, Ramón, ¿te gusta? Porque la gente cree que el evangelio es por gusto. El evangelio es una necesidad del alma. El evangelio es una necesidad imprescindible del alma. Hermana, ¿te gusta? Bueno, ve. Pero mi hermana luego me confesó cuando se convirtió que ella no quería que yo me convirtiera. ¿Por qué? Porque toda mi familia estaba atada por espíritus. Toda mi familia tenía espíritus de muerte detrás. Y cuando yo te hablo de muerte, no te hablo de de morir temprano, sino espíritus de muerte para que no pudiéramos llegar a la vida que se llama Cristo. Todos esos sacrificios que hacíamos, toda esa fiesta de palo, todos esos movimientos, todo eso de decirle, invocar esos espíritus, de llamarlos, de pedirles números, de pedirle la suerte, de invocarlo,
todas esas maldiciones estaban detrás de nosotros, sobre todo detrás de mí, pero de repente, el Señor hizo algo un día. Cuando Él me habló de la palabra evangelio, que me la puso con letra mayúscula, yo llegué a la iglesia. Y cuando llegué a la iglesia, encontré los hermanos cantando con unos panderitos. Aleluya. Estamos en vivo aquí, Sí. señor. Mira, se te pagó un monitor. Gloria a Dios. Llegué a la iglesia. Es que esto está fuerte aquí, príncipe. Sí. Llegué a la iglesia. Encontré unos hermanos tocando con unos panderitos, tocando como una tamborita. Pero el Señor habló a mi espíritu. Veas lo que veas, es aquí. Porque hay personas que subestiman y ponen en poco estas cosas. Dios es el Dios todopoderoso, el dueño del oro y la plata, pero se le adora de todas formas. Y cuando entré ahí, yo sentí en mi mente esta bendición. Al mismo tiempo, sentí como que, wow, ¿y esto? Yo estoy acostumbrado a ir a bailes, a fiestas, a discotecas, a flow, a ver esto. Pero estoy viendo 2 o 3 hermanitos que están tocando así, sencillamente. Pero ahí Dios me trajo, ahí Dios me llevó. Y ahí sentí su presencia, ahí dancé. Ahí Él me tocó, ahí se me metió por dentro, ahí Él está dentro de mí y ahí se quedó. ¡Oh, gloria! Y ahí se va a quedar hasta que yo vaya por Él o Él venga por mí. Wow. De Bashamarais. Gloria a Dios. Wow. Hay un ángel en movimiento. adentro. Marrabacoposhendara. Es que es un ángel de protección por lo que venimos a hacer. Mecobosonenama. Es Catarabasandara. Ibanojamayasa. Oh, gloria a Dios. A alguien el Espíritu de Dios lo está ministrando en casa. Yo estoy viendo ahora mismo una mujer, Reba Shandaya, que el Señor le está haciendo un trabajo en el vientre, en el bajo vientre. Llama y testifica o escríbele al siervo, porque veo eso. Y veo la palabra cicatrización en ella. El Señor está cicatrizando algo de dentro de tu vientre y está quitando lo que impedía que tú pudieras tener hijos. Estoy viendo en el útero y te están desatando las trompas. El Señor me está mostrando esa mujer. Tiene 33 años. Wow. Aleluya. Tiene pelo largo, hasta aquí te llega. Tiene piel blanca, bien clara. Oh, gloria a Dios. Tienes algunas pequitas en tu cara. Tu nariz es perfilada. Oh, gloria. Tus cejas son bien oscuras, son negras. Oh, gloria al Rey. Y tienes, Señor, gracias, tienes una niña. Y la niña tiene 6 años. Llámanos, escríbenos. Porque te estoy describiendo lo que el Espíritu del Rey me está indicando. Oh, gloria. Abba, Padre. Gracias, Señor. Wow, la presencia de Dios está aquí de una forma especial. Sí. Entonces, Ramón, ¿en qué momento sientes el llamado de evangelista? ¿En qué momento, luego que te conviertes, Dios te llama como evangelista? En el momento que me convierto al Señor, yo comienzo a ver cosas nuevas. Yo comienzo a ver gente danzando, comienzo a ver personas hablando en nuevos idiomas, comienzo a ver personas profetizando, diciendo así dice el Señor. No una chelcha como en este tiempo, que en este tiempo hay una chelcha como eso que dice Dios y Dios no está diciendo tantas cosas. Pero bueno, eso no es el tema, no vaya a ser que alguien se ofenda. Pero en ese entonces había como esa, tú sabes. Y yo comencé a ver todo eso y yo dije, oh, wow, esto es nuevo para mí. ¿Y cómo se hace esto? Empecé a preguntarle a mi pastora, ¿cómo yo puedo ser evangelista? ¿Cómo yo puedo ser? Porque en el tiempo que me convertí, los jóvenes, era en la iglesia que estábamos, los jóvenes amanecíamos en el templo, seguíamos a veces de retiro, los sábados tomados de mano, todo el que se convertía, que yo llegué a ser presidente de jóvenes y después llegué a ser presidente de jóvenes a nivel distrital, todo el que se convertía, nosotros lo metíamos en una cadena de una vez. Yo recuerdo un joven que se convirtió y el mismo día que se convirtió, llegó a la iglesia. ¿Y sabe qué pasó, Antonio? Había una cadena y cuando él llegó, yo lo vi. Yo lo fui a buscar y estaban los jóvenes orando.
y estaban en cadena. Y él se quedó como así apartado. Le digo, no te quedes aparte, métete aquí. Porque nosotros queremos que te meta el fuego de una vez. No, pero ¿qué nuevo convertido? ¿Qué importa? El fuego no tiene que ver que sea nuevo creyente. El fuego es lo que va a purificarlo. Lo metimos en la cadena y el muchacho al rato estaba sintiendo. ¿Y qué es eso? Me decía. ¿Y qué es lo que yo siento? ¿Y qué es lo que se me pone los pelos así, la piel así? ¿Qué? Digo, presencia de lo que hay aquí. Wow. Presencia de lo que tenemos nosotros. Jóvenes corriendo. Jóvenes con el espíritu encima y dentro. Oh, gloria a Dios. El espíritu encima y dentro. Como yo he hablado de ese tema. Jóvenes profetizando. Nos metimos en un avivamiento, pero un avivamiento sobrenatural. Predicando mañana, tarde y noche. En vigilia. En servicios nocturnos. Mira, yo no, se llamaba Ministerio Misión de los 12. Nosotros agarrábamos y peinábamos todo lo que era el sector. Nos íbamos a los campos. Nos íbamos a los hospitales. Los demonios eran corriendo en los hogares. Nosotros parecíamos los cazafantasmas. Llegábamos a los hogares. Demonios, salgan de aquí. Y empezamos. Y se le manifestaban los demonios a la gente. Y en la calle nosotros era sacando espíritu. Brother, te estoy hablando de una juventud de 20 años atrás. Te estoy hablando de 20 y algo de años atrás. Una juventud con una gloria, con una unción, con una bendición. Y entonces ahí el Señor me fue indicando. Mira, y me fueron profetizando los profetas del Señor. Y me fue mostrando, y me fue revelando. Evangelista, salía del cuerpo. Tú sabes que yo he hablado del astral. Salía del cuerpo, iba a los lugares. En esos lugares veía que yo tenía mi cuerpo aquí en la iglesia. Yo fui a Puerto Rico en el astral. Me vi en Santurce. Allá en Puerto Rico hablé con el Señor. Hablé con él y le dije, yo sé que mi cuerpo está en la iglesia. Y me veía en la iglesia, yo ahí. Y yo en Puerto Rico al mismo tiempo. Y le decía, Señor, sé que me vas a traer aquí. El día que me traiga, acuérdamelo. Yo voy a testificar tus maravillas. Vi la palabra Santurce en Puerto Rico. Y cuando fui, 20 años después, estaba en Santurce, exactamente en el mismo lugar donde Él me llevó primero. Dios te permite vivir las experiencias antes de tú vivirlas, para que sepa que Él, más que una realidad, es una verdad existente. Dios mío, wow. También hace un momento hablaste que has estudiado culturas, raíces y estas ramas del saber que están ligados a cosas bíblicas, ¿verdad? Sí, sí. He visto personas pentecostales, evangélicos, que creen en la manifestación de Dios. Dios le ha dado experiencias sobrenaturales. Entonces empiezan a estudiar estas cosas y luego vemos cómo entonces se desvían. En el caso de Ramón, ¿le afectó para bien o para mal estudiar la cultura, las raíces y todas estas ramas del saber? ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.